Alfonsín nació en 1927 en Chascomús. Fue un abogado y dirigente radical. Se formó en la defensa de los derechos humanos y tuvo una larga trayectoria legislativa. Tras la dictadura, en 1983 se convirtió en una figura que encabezó el regreso de la democracia, un presidente que llegaba con la promesa de reconstruir las instituciones y juzgar los crímenes del pasado. Fue un abogado radical y líder de la transición democrática. El 30 de octubre de 1983, la gente volvió masivamente a votar. La fórmula Alfonsín Martínez gana con el alrededor del 52% de los votos. El 10 de diciembre de ese año, Alfonsín asume la presidencia. Es el símbolo del fin de la dictadura y del inicio de la reconstrucción democrática. Para millones fue un alivio. La democracia volvía después de años de miedo. Alfonsín prometió dos cosas que marcarían su gestión: verdad sobre el pasado y recuperación institucional. O, dicho de otra forma, recuperar la democracia, juzgar los crímenes. Una de las primeras medidas del gobierno fue crear la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En 1984, esa comisión publicó el informe Nunca Más, que documentó sistemáticamente los secuestros, torturas y desapariciones de la dictadura. El informe no solo contó hechos, abrió las puertas a la justicia y al recuerdo de las víctimas. Fue un paso clave para que la sociedad pudiera enfrentar el trauma colectivo. También hubo una pequeña disputa entre Chile y Argentina sobre la discusión de los canales que están por la zona de Tierra del Fuego. Les dejo un poquito de información si quieren hacerle pausa al video y ahí tienen como un pequeño extra. Durante 1985 se produjo algo inédito: el juicio a las juntas. Los principales jefes de la dictadura fueron llevados a juicio y condenados. Fue un mensaje claro: las violaciones a los derechos humanos se juzgan. Ese mismo año, el gobierno lanzó el Plan Austral para frenar la inflación. Reemplazó el peso por el austral, congeló los precios y salarios. Buscó recuperar la economía con medidas de choque. El Plan Austral por un tiempo logró bajar la inflación y devolver algo de poder económico, pero la raíz todavía seguía ahí. Esto no había acabado. A partir de 1986, los problemas reaparecen. La inflación vuelve a acelerarse y la economía comienza a mostrar signos de debilidad. Los salarios pierden valor y las arcas públicas están ajustadas. La razón no fue solo un plan fallido. La herencia de la dictadura, una gran deuda externa, la subida de tasas internacionales y la caída de precios internacionales complicaban el panorama del estado del gobierno. En 1987 la crisis política se profundiza. El gobierno pierde las elecciones legislativas. La UCR, Unión Cívica Radical,
sufre un revés y pierde el control de la Cámara de Diputados, una señal del desgaste del oficialismo. Ese mismo año estalla un episodio revelador: los levantamientos de los carrapintadas, militares sublevados que exigían el fin de los juicios. Alfonsín enfrenta la protesta, convoca a la gente a la plaza y pronuncia la frase que quedaría: la casa está en orden. El gobierno respondió con medidas políticas. Se aprobó la ley de obediencia debida, con el argumento de los militares que solo seguían órdenes, para limitar los juicios a militares de menor rango. Fue una concesión muy criticada por organizaciones de derechos humanos como las abuelas de Plaza de Mayo, un ejemplo, para que esta ley buscaba calmar la tensión con las Fuerzas Armadas. Durante 1988 se lanzó el Plan Primavera, otro intento por controlar la inflación mediante congelamientos y medidas de ajuste. Pero la economía seguía perdiendo piso, o sea, poder, estabilidad. La inflación se volvió a escapar y el malestar social creció. Para la ciudadanía era cada vez más difícil. Los precios subían rápidos y los salarios no alcanzaban, y la confianza en el gobierno se resquebrajaba prácticamente. A comienzos de 1989 la economía colapsa. Ya está, se fue toda la pelota. Tras la decisión de organismos internacionales de limitar créditos, el gobierno devalúa y la inflación se dispara hasta una cifra nunca vista, alrededor del 3.620% anual. En algunas mediciones, los precios subían tan rápido que los salarios quedaban obsoletos horas después de cobrar. El desorden económico trajo saqueos, caída del consumo y una crisis social abierta. También pobreza e indigencia. En medio del caos, se hizo las elecciones y con los votos gana Carlos Menem. Alfonsín, debilitado y para evitar un agravamiento, decide adelantar la entrega del mando. Alfonsín entrega la presidencia 6 meses antes del final de su mandato. Fue el fin de una presidencia que, aunque moralmente potente en derechos humanos, no pudo sostener la estabilidad económica. ¿Qué deja el gobierno de Alfonsín? Dos legados contrapuestos. Por un lado, la memoria y la justicia, que consolidaron valores democráticos. Por otro, una crisis económica que terminó en hiperinflación y pérdida del respaldo popular.